Mucha gente que empieza a interesarse por la bolsa tiene la ilusión de invertir en una empresa que se multiplique por muchas veces. A esto se le llama invertir en una multibagger y aunque suene idílico, es cierto y se puede llegar a conseguir. Existen muchos casos reales, de hecho aquí tenéis una lista con ejemplos. Seguro que conoceréis la empresa Berkshire Hathaway de Warren Buffett o la empresa Walmart. Otro ejemplo clásico de multibagger es la empresa Monster de bebidas energéticas, la cual se multiplicó por 100 veces en tan solo 10 años. En este vídeo quiero enseñarte todas las características que necesitas buscar para encontrar una 100 bagger, es decir, una empresa con la que puedas multiplicar por 100 tu dinero invertido. Lo haré a partir de un resumen del libro 100 Baggers de Christopher Mayer, cuyo objetivo es ayudarnos a encontrar estas perlas. El vídeo está basado en este resumen hecho por Guillem Romero dentro de la web de Paco Lodeiro, Academia de Inversión. En este vídeo, por lo tanto, veremos los siguientes temas. 1. La filosofía de una cartera multibagger. 2. Los estudios para encontrar 100 baggers. 3. Casos históricos de 100 baggers hasta 2014. 4. Las claves para encontrar estas empresas. 5. La psicología que debemos entender para encontrar baggers. 6. Invertir en crisis y recesión. Y 7. Los principios, es decir, un resumen esquemático para encontrar multibaggers. Como digo, esta parte final, el punto 6 y 7 son muy importantes. Primero, el punto 6, que es invertir en crisis y recesión, es importante porque es uno de los mejores momentos para invertir y encontrar estas multibaggers, y invertir en recesiones y crisis puede marcar la diferencia en vuestra carrera como inversores. Y después, en el último punto, si queremos un esquema con las claves más importantes para encontrar este tipo de compañías. Antes de empezar, deciros que este vídeo está promocionado por XTB. XTB es un broker europeo con 500.000 clientes en el que podréis invertir en más de 3.000 acciones y más de 200 ETFs. Cuenta con las tarifas más competitivas para invertir en España, ya que puedes hacerlo a nivel internacional sin comisiones, de 0 euros hasta 100.000 euros al mes. Sí que existe una comisión de tipo de cambio extranjero, que es del 0,5%, pero no hay comisiones ni por cobro de dividendos, ni mantenimiento, ni custodia. Tienen oficina en España con atención al cliente 24 horas 5 días a la semana y opera en España bajo la supervisión de la CNMV y también internacionalmente bajo la FCA, KNF, etc. Además, los clientes de XTB también tienen a su disposición cursos y contenido para adquirir un mayor conocimiento sobre el mundo de la inversión. Si te interesa, tienes el link aquí arriba y en la descripción para registrarte de manera gratuita. Bien, pues empezamos por el principio, la filosofía de una cartera multibagger. Como he comentado, la definición de 100 bagger es simplemente multiplicar tu inversión por 100 veces, es decir, que por cada $10.000 generes $1.000.000. Y aunque esto, como digo, parece imposible, podemos estudiar casos históricos que nos dan patrones y características comunes que nos ayudan a encontrar estas empresas, y estas ideas son las que expondré en este vídeo. El libro propone una cartera modelo que es la Coffee Can Portfolio. El Coffee Can Portfolio se inspira en una costumbre de los primeros colonos del oeste de los Estados Unidos, que guardaban sus joyas y posesiones más valiosas en un bote de café bajo el colchón. En esta imagen podéis ver de manera ilustrativa lo que intenta hacer este portfolio, que es elegir los mejores stocks o acciones y dejarlas ahí 10 años, no poner nada en el Coffee Can que no esperemos que aumente su valor dentro de 10 años. Y así vemos que si invertimos $2.000 en cada una de estas compañías como Tesla o Nvidia, y en total invertimos $10.000 en 2012, acaban siendo más de $700.000 en 2022. Debemos tener cuidado porque actualmente muchos inversores venden y compran de manera rápida e inmediata. Plantearse una inversión a largo plazo en la actualidad es difícil. En este estudio reciente de McKinsey podemos ver que la vida media de una empresa de la S&P 500 es menor de 20 años. Se estima que el 75% de las empresas del índice serán reemplazadas en 2027. La principal barrera que superar para intentar obtener rendimientos, como digo, de 100 a 1 es entender y soportar la volatilidad intrínseca que tienen las acciones. Las acciones suben y bajan y muchas veces lo hacen de manera agresiva, pero esto no equivale a riesgo. La volatilidad de una acción pequeña, por ejemplo, es bastante elevada, pero eso no equivale a que el negocio o el valor intrínseco de esa empresa se esté tambaleando a la misma vez. Es ilustrativo ver, por ejemplo, el caso de Apple en 2008 con una caída del 60%, o el caso de Netflix, que en 2003-2004 perdió hasta un 75%. Ambas compañías posteriormente a esos momentos tuvieron grandes revalorizaciones y se multiplicaron por varias veces. La idea principal o el objetivo de este portfolio
portfolio Kofi Ken es que es la mejor manera de protegernos contra nosotros mismos, contra nuestras emociones y nuestras malas decisiones de mercado. Y la siguiente frase es muy reflexiva. Nuestra serie de decisiones de inversión a corto plazo en los próximos 10 años es con alta probabilidad mucho peor que una decisión de inversión a largo plazo tomada a día de hoy. Otro punto interesante de esta cartera es que si formas un portfolio de multibagger, debes llegar a entender que muchas de estas compañías que tienen ese potencial también tienen bastante riesgo y muchas de ellas pueden perder casi todo o todo su valor. No obstante, las compañías que sí que se multiplican por muchas veces llegan a superar esas pérdidas y globalmente obtienes un resultado positivo, con una ganancia considerable. Y aquí os dejo un texto que le escribió uno de los lectores de este libro al propio autor. Invertí cantidades iguales en 10 empresas de alta tecnología o biotecnología que tenían historias fabulosas y que si pudieran llevar sus productos o software al mercado serían grandes ganadores. 9 de los 10 se hundieron por completo. La décima, una startup llamada Amgen, lo logró y no solo compensó las otras 9 pérdidas totales, sino que devolvió 800 veces mi inversión total antes de tener que venderla para enviar a mis hijos a la universidad en el 94. Pasamos al punto número 2, que son los estudios sobre 100 baggers. Primero tenemos el estudio de Tony's 100 baggers, que nos muestra que una compañía, para llegar a multiplicarse por tantas veces, debe tener una potencia en dos variables: el beneficio por acción, los beneficios que genera, y después el múltiplo que se le aplica. Cuanto más grandes sean estas variables, mejor. Al final, en resumen, es esto: una compañía se valora por sus beneficios y por el múltiplo que le aplicamos. Tenemos un muy buen ejemplo como es SDI Group, una compañía de instrumentos médicos que tengo personalmente en cartera. Vemos los últimos 10 años. Tenemos la línea negra, que son los beneficios por acción, y la línea azul, que es el múltiplo a pagar. Vemos que ambas variables suben de una manera positiva y tienen una correlación bastante positiva. ¿Y esto cómo se traduce en el precio por acción? Pues vemos que la empresa se multiplica por 14 veces y consigue un 31,7% anualizado. Este estudio concluye que la mayoría de multibaggers son microcaps con un valor de mercado inferior a los 300 millones de dólares y que el 40% de las empresas en el mercado son microcaps, por lo que tenemos mucho terreno donde escoger. Debo destacar que muchas compañías que hoy son grandes, como megacaps, como Apple o Starbucks, hace años eran microcaps y small caps. Y es que las microcaps ofrecen, como digo, mejores oportunidades para el inversor porque tienen un tamaño pequeño y tienen normalmente mucho más terreno por recorrer y para crecer que empresas mucho más grandes. ¿Entiendes la idea? Las pequeñas empresas pueden crecer 10 o 20 veces y seguir siendo pequeñas. Incluso pueden convertirse en 100 baggers. Apple hoy, por el contrario, tiene una capitalización de mercado de 766.000 millones. Podemos asumir con seguridad que no aumentará 10 o 20 veces y ciertamente no se multiplicará por 100. Después tenemos el siguiente estudio, que es la alquimia de los 100 baggers. Básicamente he resumido las claves que el estudio utiliza para encontrar las multibaggers. En la S tenemos tamaño pequeño, que es lo que acabamos de comentar, small caps o microcaps. En la Q tenemos calidad en el negocio y en el management. En la G tenemos un crecimiento de los beneficios, que ya hemos comentado. En la L, longevidad en la calidad y el crecimiento, también es importante. Y por último, el precio favorable. Debemos buscar un precio que sea barato. En el siguiente estudio, que es de Martinelli's 10 baggers, se estudiaron 10 baggers históricas durante más de 15 años. Todas ellas eran pequeñas, pero tenían un market cap superior a los 100 millones de dólares. En este estudio se concluyó que el 68% de las empresas eran microcaps. También cabe destacar, como digo, que son o tienen más riesgo, debido a que las empresas grandes con muchísimo más historial tienen largos periodos favorables para analizar, para comparar con otros competidores, observar cómo se comportó el negocio en las crisis, etc. El siguiente estudio de Heiserman's Earnings Staircase nos dice que debemos fijarnos en las ganancias, operar menos y no hacer market timing, no intentar predecir lo que pasará en un futuro. Y también, muy importante, destaca que debemos entender el precio que estamos pagando por aquella acción. Aquí tenéis dos casos, la empresa A y la empresa B. Ambas parten de una valoración de un beneficio por acción de $1. Lo que pasa es que la empresa A vale $5 por acción y la empresa B 50. El PER del año 1 es en la empresa A de 5 veces y en la empresa B de 50 veces. En el año 20 el beneficio por acción en ambas compañías pasa de 1 a 20 y el precio en ambas también pasa a $500. El PER en el año 20 de ambas es de 25 veces. Entonces, el PER del año 1 al año 20 se multiplica por 5 en la empresa A y se multiplica por 0,5 en la empresa B, ya que partía de un múltiplo
múltiplo de 50 veces, en cambio la empresa de 5 veces, y el beneficio por acción del año 20 al año 1 se multiplica por 20 en ambos casos. ¿Cuál es el resultado? Que la empresa se multiplica por 100, pero la empresa B se multiplica por 10. Y esto, viendo que el negocio lo ha hecho de la misma forma, pero que hemos pagado múltiplos más caros en la empresa B. Y esto ha transformado por completo el retorno de nuestra inversión. Ahora pasamos al punto número 3, que son ejemplos históricos de los últimos 100 baggers en un periodo del 62 al 2014. Y es que si compramos una acción que se compone un 20% anual y la mantenemos durante 25 años, obtenemos teóricamente un 100 bagger, una empresa que se multiplica por 100 veces. Pero si mantenemos esa compañía no por 25 años, sino por 20 años, el retorno ya no es de 100 veces, sino que es de 40. Por lo que el interés compuesto, la reinversión de los beneficios, el efecto bola de nieve, que cada vez es más grande, tiene una gran importancia en esta inversión, en este tipo de inversión. Los últimos 5 años representan multiplicar por 60 veces. Y un ejemplo muy ilustrativo de este efecto es la riqueza de Warren Buffett. Podemos ver cómo su mayor riqueza la consiguió a partir de los 50 años, debido a este efecto del interés compuesto. De hecho, este interés compuesto tiene ventajas fiscales, ya que al mantener la acción no debes pagar impuestos recurrentes, que sesgarían tu retorno a largo plazo. Tenemos este ejemplo donde vemos cómo se compone $1 por 20 veces. Vemos que si no vendemos tenemos al final más de 1 millón, en cambio si vamos pagando un 25% de tasas tenemos tan solo $72.000. Como he comentado al principio, algunas de las compañías más importantes que se han multiplicado por varias veces y que han llegado a ser 100 baggers son las siguientes, en las que destacaba antes Berkshire Hathaway o por ejemplo Walmart. Algunas características desde el inicio de la inversión en estas compañías fueron las siguientes: que están representadas en todos los sectores, que tienen unas ventas medias al inicio de 170 millones de dólares, tienen un market cap al inicio de 500 millones, son buenas ideas que permitieron el crecimiento del negocio, en algún caso eran líderes de un nicho específico, y después que tienen un tiempo medio para ser una 100 bagger de 26 años. En el siguiente gráfico también podemos ver que es casi de esos años, en este caso es de 20 años, con un 26% anual, y en el siguiente gráfico también podemos ver que estas 100 baggers, como norma general o en mayor porcentaje, acostumbran a tocar las 100 veces cuando cumplen entre 16 y 30 años. Vamos a ver algunos estudios históricos de éxito para que cojáis ideas y podáis salir al mercado a encontrar alguna de estas perlas. Por ejemplo, tenemos Monster, que se multiplicó por 100 en tan solo 10 años. Dos emprendedores adquieren por 14,5 millones la empresa Hansen's Natural Soda and Apple Juice en 1992. Lanzan una bebida energética que queda oscurecida por la competencia de Red Bull. Reducen la amplia gama de sodas y se concentran en Monster Energy. No tienen manufactura interna y pueden testear y desarrollar nuevos productos con costes relativamente bajos. Tenían claro que las marcas diferenciadas eran marcas ganadoras, por ello invirtieron en promociones, campañas de marketing y personal de ventas. Establecieron estrategias de distribución diferenciadas por cada producto y canal, como Costco o venta directa, 7up, etc. Y crearon una potente imagen de marca que se tradujo en un fuerte incremento en las ventas desde 2002. Después tenemos el ejemplo de Amazon, que empezó a cotizar en el 97 y en 3 años ya había logrado un 146 bagger, pero con la crisis de las .com el precio de las acciones cayó bruscamente y tardó 13 años en volver a ser una 100 bagger. Jeff Bezos fundó la empresa con 30 años y sus ideas principales eran las siguientes: 1. El valor de una empresa es el de su free cash flow futuro descontado a valor presente. Y 2. Es fundamental un buen capital allocation y un buen ROIC o retorno sobre el capital invertido. ¿Cómo podríamos haber detectado que Amazon era una 100 bagger desde sus inicios? Pues fijándonos en algunas características como las siguientes: crecimiento del e-commerce versus el retail desde 1997, a pesar del bajo uso de internet a finales de los 90 y a principios de los 2000. Crecimiento anual en ventas del 40%. Aunque el operating income o el margen operativo era bajo en 2014, esto tenía un poco de trampa y de truco, ya que las ventas eran de 88.000 millones, mientras que el margen operativo era de 178 millones. Pero si volvíamos a añadir el gasto en I+D, que era muy potente y muy agresivo en esos años, que era de 9,2 billions o 1.000 millones de dólares, el margen operativo quedaba en 9,4 mil millones, es decir, un margen operativo del 10,6% normalizado. Con esa inversión de I+D, Jeff Bezos consiguió crear una base para el crecimiento futuro que venía. Y una vez se descontó ese crecimiento o esa inversión en I+D y se normalizó el beneficio, los márgenes y el crecimiento fue mucho más agresivo y por ello se multiplicó por varias veces. Después tenemos la conocida empresa Electronic Arts, EA. Electronic consigue una 100 bagger en 14 años, afrontando retos de tecnología y satisfaciendo las cambiantes preferencias de los clientes. Es un negocio que provoca retornos erráticos pero persistentes en el tiempo. Fue capaz de crear los juegos que el público quería, lo que provocó un gran aumento de las ventas y los beneficios. Cuidó de sus desarrolladores para que crearan juegos de alta calidad y realismo, casi a modo de arte. Llegó a acuerdos en las ligas
profesionales, FIFA, NBA, NHL, etc. Y en EA vemos un explosivo crecimiento en las ventas y unos saludables márgenes. Después tenemos Comcast. El estudio se inicia en 1981. Transcurren 18 años hasta conseguir una 100 bagger. En estos años, Comcast no reporta beneficios, gasta grandes sumas en construir sistemas de cable y expandir la red de suscriptores, no aumenta los beneficios, pero sí las ventas y los suscriptores, incluso adquiriendo a otros operadores. Diversifica el negocio hacia la telefonía móvil e internet, lo que le permite recibir una inversión de 1.000 millones por parte de Microsoft, y Comcast aumenta 6 veces las ventas desde 2001 y realiza grandes adquisiciones como AT&T Cable, NBC Universal. La crisis del año 2000 hizo caer el valor de las acciones un 50%, pero un inversor que las hubiera mantenido hasta 2014 habría obtenido una 188 bagger. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares. Y también recordarte que he abierto mi propio proyecto podcast que se llama Entre Inversores, donde traemos a los mejores gestores profesionales e inversores particulares. Te dejo aquí el último capítulo donde hablamos con Paco Lodeiro, que es un inversor particular que ha obtenido un 17,1% anualizado, superando al SP500 por un 7%, y es el autor, o básicamente es la persona que ha publicado este resumen en su página web sobre las multibaggers. En penúltimo caso tenemos Pepsi, que del 62 a principios de los 80 no dio señales de ser una multibagger, una 100 bagger, pero a principios de los 2000 empezó a multiplicarse por varias veces. Se abre a los mercados rusos y chinos, lanza nuevos productos de snacks y zumos, entra en el mercado de fast food con KFC y Taco Bell, margen bruto elevado y persistente del 57%, gran crecimiento de ventas de 192 millones en el 62 a 64.000 millones en 2014, lo mismo en beneficio neto de 15 millones a 6.000 millones de dólares. Y por último tenemos Gillette, una compañía conocida que tuvo un constante deseo de crecimiento reflejado en toda su historia. Tuvo un decisivo conocimiento y aplicación de la tecnología para el desarrollo de nuevos productos, como el advertising en la televisión. Estuvo focalizada en I+D, que produjo una gran ventaja competitiva, pero el margen de beneficio y el ROA, el retorno sobre sus activos, decrecieron año tras año. Motivos: los gastos en I+D y los continuos lanzamientos de productos, los bajos precios frente a la competencia, y cuando revierte esas tendencias consigue realmente ser una 100 bagger. Pasamos al punto número 4, que son las claves de los 100 baggers. Algo muy importante a entender es que a largo plazo las acciones, el comportamiento del precio de una acción y su retorno son muy parecidos. Tenemos el caso de Alphabet, que tiene un retorno, un ROE y un ROCE de en torno al 15 al 20%. Si miramos su comportamiento en el precio de la acción, vemos lo mismo, un comportamiento, un retorno anualizado del 18,5%, muy acorde con ese retorno. Lo importante es que la compañía en la que estemos invirtiendo sea capaz de reinvertir a tasas iguales o más elevadas el capital que gana, los beneficios que gana año tras año, que sea capaz de recoger esos beneficios y volverlos a reinvertir en el negocio a esas tasas elevadas. Un ROE del 15% significa multiplicar por 2 el precio en 5 años, por 4 en 10 años y por 16 en 20 años. Esta reinversión de beneficios a tasas elevadas tan solo se puede conseguir si esa empresa tiene un buen equipo gestor o buen management que consiga realizar esa reinversión y tenga un buen capital allocation, es decir, capacidad de asignar activos y recursos. A partir de este ROE y de otras variables podemos empezar a encontrar ideas de inversión con un filtraje básico. Lo que vamos a hacer es un filtraje, como digo, básico de mercado, o lo que sería un market screener. En este caso voy a utilizar el de XTB, que es gratuito, y tenéis aquí la versión demo. Tenéis el link en la descripción por si lo queréis utilizar. Pero voy a crear un escenario base con algunas variables simples, y esto me va a reportar compañías que puedan ser interesantes para analizar. Principalmente busco lo que hemos visto, un ROE y un ROIC, unos retornos elevados del 15 al 30% en ambos casos, compañías que sean capaces de generar altos retornos y de reinvertir ese dinero otra vez en el negocio. Después busco compañías, empresas pequeñas, ya que busco microcaps y small caps que se puedan multiplicar en tamaño a lo largo del tiempo, por lo tanto de 50 millones a 1.000 millones de tamaño de mercado lo veo correcto. Después buscamos una valoración atractiva, tenemos el múltiplo PER de 5 a 20 veces, por debajo de 5 podemos encontrar muchas trampas de valor, deep value, y por encima de 20 pueden ser compañías ya bastante caras a primera vista. Después buscamos un ratio actual por encima de 1, ya que es la relación entre el activo corriente a corto plazo y el pasivo corriente a corto plazo, y por lo tanto queremos que el activo sea mayor a ese pasivo para que la compañía tenga una buena posición financiera y de liquidez. Y por último tenemos un ratio de endeudamiento que no supera el 100% sobre el patrimonio neto. Y esto ya nos reporta unas compañías que vemos aquí abajo bastante interesantes. Seguramente conocéis alguna de ellas, como por ejemplo SI, la compañía de IT, la small cap de IT francesa.
Un muy buen ejemplo es Dunkin' Donuts, que sale al mercado con 35 ubicaciones. Es una gran idea, tiene un gran producto y un gran potencial para expandirse por todo el país, hasta 8.000 ubicaciones. Es un negocio pequeño con elevado ROE y donde el crecimiento es bastante evidente y donde los propietarios tenían skin in the game. Skin in the game es cuando el equipo gestor o los principales fundadores y propietarios de las compañías tienen una gran parte de su patrimonio ligada al comportamiento de las acciones de esa empresa. Es decir, cuando un directivo, como por ejemplo un CEO, tiene un salario bajo y en cambio tiene una gran participación accionarial, tiene gran parte de las acciones de la compañía. Eso quiere decir que le interesa, al igual que tú como accionista, que las acciones suban para aumentar su patrimonio. Por lo tanto, le interesa que la acción, la empresa vaya bien en bolsa. En cambio, no nos interesan aquellas compañías que tienen CEOs, fundadores o propietarios con salarios muy elevados, sin acciones y que tienen muchas stock options, es decir, que intentan diluir al accionista. Si revisamos los últimos 50 años, tenemos grandes ejemplos como CEOs: Steve Jobs en Apple, Bill Gates en Microsoft o Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Si queréis un libro para investigar y entender cómo encontrar un buen management y un buen equipo gestor, tenéis el libro The Outsiders, que también se recomienda en el libro de Christopher Mayer. Es un libro muy interesante donde os muestran 8 casos, 8 CEOs que han aportado mucho valor a sus empresas. 5 de estos 8 CEOs consiguieron una 100 bagger. Después también normalmente se recomienda tener una cartera concentrada, con pocos activos, pocas acciones. Warren Buffett una vez dijo lo siguiente: no puedo estar involucrado en 50 o 75 cosas. Me gusta poner cantidades significativas de dinero en pocas cosas. La idea que prevalece aquí es que los grandes inversores normalmente, o muchos de ellos, mantienen pocas inversiones con gran peso, como por ejemplo Seth Klarman, que sí que tiene bastantes posiciones, pero las 10 principales tienen un peso del 93% de su portafolio. Después, algo obvio e interesante también es que esa compañía en la que vamos a invertir tenga o posea ventajas competitivas, lo que llamaríamos moats. Tenéis el libro del autor Pat Dorsey, de El pequeño libro que genera riqueza, donde se os explican las diferentes ventajas competitivas. Os pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea. Tenemos la imagen de marca, como Tiffany, el elevado coste de cambio, switching costs, como Microsoft, con PowerPoint y Excel, efectos de red, que es cuando el valor de una empresa se acrecienta a medida que hay más usuarios, como YouTube, Instagram o Facebook, mejor precio que la competencia, como Walmart, y ser la mayor empresa de un sector, como Geico en el sector de las aseguradoras, que lo ha sido durante muchos años y era una de las principales inversiones de Warren Buffett. Este moat es importante debido a que muchas veces encontramos una compañía que tiene altos retornos, alto crecimiento, altos beneficios, etc. No obstante, cuando existe una compañía con esos altos retornos, no solo tú te estás fijando en ello, sino que mucha gente lo está haciendo. Y por tanto, hay mucho capital que deja de invertir en una zona o en una fase del mercado y pasa a invertir en tu misma zona o en la fase que tú estás observando. Por lo tanto, empieza a acumularse el capital y esos retornos empiezan a bajar a medida que entra más competencia, baja los precios, etc. Por ello es importante entender que un moat, una ventaja competitiva, nos protege, ya que si esa empresa tiene esa ventaja competitiva, va a ser capaz de mantener esos retornos y de tener, por ejemplo, barreras de entrada o ventajas fuertes que hagan que la competencia no pueda competir contra esa compañía o esa empresa. Cuanto más a largo plazo sean esas ventajas, mejor, ya que la empresa podrá continuar haciéndolo bien y por lo tanto eso se verá reflejado en su crecimiento del precio por acción. En el punto número 5 tenemos la psicología que debemos mantener para conseguir baggers. Punto número 1, no buscar retornos a corto plazo. Mucha gente empieza a vender o a comprar según las modas y según lo que lo haga mejor a corto plazo. Eso es un error. Por ejemplo, en 2014 fue uno de los peores años de la gestión activa para muchos gestores. Fue el peor año desde 1989 con respecto al índice de referencia SP500 y muchos inversores activos traspasaron sus fondos a fondos indexados con el mercado. Estos movimientos crean sesgos en tu rentabilidad porque al final la media del fondo era de casi el 14%, mientras que la rentabilidad del inversor era del 7%. Tenemos otro ejemplo en esta carta de François Rochon de Giverny Capital, donde vemos que cada vez se mantiene menos la participación en una acción o en un fondo. En este caso vemos como la rentabilidad del SP500 fue del 12%, la rentabilidad media de los fondos mutuos de acciones del 9%, mientras que la rentabilidad media de los tenedores de esos fondos del 4%, debido a estos cambios bruscos y en el corto plazo. Punto número 2, no aburrirse por mantener una cartera mucho tiempo. Va un poco ligado a lo que ya hemos comentado. Mucha gente compra una acción y como ve que no sube y se mantiene plana, pues se aburre y quiere venderla para comprar otra que está teniendo más volatilidad y más movimiento, cuando eso sigue siendo otro error del mismo calibre o del mismo nivel, ya que cuando una empresa se mantiene plana o no hace gran cosa en el corto plazo, no quiere decir que a largo plazo no siga siendo una buena inversión. Y es que en este gráfico podemos ver la media de duración que se mantiene una acción a lo largo de los años. Actualmente está por debajo de un año, cuando en los años 60
60 era de casi 8 años. Número 3. Ignorar las predicciones de mercado. Un estudio sobre 90.000 estimaciones de beneficios en 20 años indica que la desviación media de una estimación es del 40%, porque los analistas tienden a tener un excesivo optimismo y esto puede sesgar nuestras inversiones, ya que cada uno tiene que hacer su propio trabajo y analizar sus propias acciones, no basarse en el consenso de analistas. Número 4. La inflación. No debemos obsesionarnos con la inflación, ni estar constantemente buscando activos que puedan contrarrestar su efecto. La mejor defensa, sin duda, para la inflación no es más que una compañía que puede multiplicarse por 100 veces. Y los mejores negocios, los negocios que mejor se comportan en una época inflacionaria, son aquellos de calidad con ventajas competitivas que son capaces de trasladar la inflación en sus respectivos precios. Es decir, si la inflación aumenta un 2%, que esa empresa sea capaz de aumentar sus precios en un 2 o incluso superior a ese 2% sin pérdida de clientes. En el punto número 6 tenemos invertir en crisis y recesión. Es cierto que, por ejemplo, en el momento actual de grabar este vídeo estamos en un momento de grave pesimismo, mucho negativismo en el mercado y como vemos el índice de la confianza del consumidor en Estados Unidos está en mínimos más abajo que 2008 y que el año 2000. Pero como vemos, esto puede ser algo positivo, porque cuando ya se ha descontado todo lo negativo en el mercado y ya el miedo es extremo, lo único que puede hacer ahora ya la confianza del consumidor es ir al alza y podemos ver retornos explosivos los próximos años, como ya hemos visto en muchos otros vídeos del canal. Después de ese gran negativismo y de las crisis pueden haber grandes revalorizaciones, por eso son grandes momentos para encontrar compañías que ahora han caído bastante, pero que pueden ser buenas ideas a precios baratos y que a lo largo del tiempo puedan llegar a ser multibaggers, incluso 100 baggers. Tenemos el ejemplo de 1929, una gran época para encontrar gangas y compañías muy baratas. Keynes, que de hecho, aparte de economista, fue un gran inversor, consiguió hacer una gran fortuna a partir de esas rebajas en 1929. Él mismo escribió: "No me avergüenzo de que me encuentren todavía en posesión de una acción cuando llega al fondo del mercado. No creo que sea el negocio, y mucho menos el deber, de un inversor institucional o cualquier otro inversor serio, estar constantemente considerando si debe cortar o correr en un mercado a la baja, o sentirse culpable si las acciones se deprecian en sus manos. Yo iría mucho más lejos que eso. Debo decir que, de vez en cuando, es el deber de un inversor serio aceptar la depreciación de sus participaciones con ecuanimidad y sin reprocharse a sí mismo". Y la filosofía de Keynes en esos años se resumía en los siguientes puntos: una cuidada selección de pocos instrumentos que tuvieran un precio bajo respecto a su valor intrínseco o valor real los próximos años, mantenerlos durante un largo espacio de tiempo para ver si realmente tenía razón y esos activos se revalorizan o si realmente era un error de inversión, y tercero, tenía un portafolio concentrado con pocas acciones. Después tenemos la crisis de 2007-2008, donde Marty Whitman de Third Avenue Value escribe lo siguiente en esa crisis: "Los mercados siempre han vuelto a dar rendimientos positivos después de las grandes caídas, como sucedió después del 32, 37, 62, 74, 75, 80, 82, 87 y 2001-2002. Y lo más probable que suceda lo mismo después del crash de 2007-2008. Y como vemos en el siguiente gráfico, es algo que sucedió y después de 2008 vimos un gran mercado alcista hasta ya llegados 2020. No obstante, después de una crisis no todos los stocks o las acciones vuelven a sus mismos precios o precios más elevados que su último máximo histórico. No lo vuelven a hacer los que están sobrevalorados, no lo vuelven a hacer los negocios que no se adaptan a esas nuevas condiciones y, por ejemplo, tampoco lo hacen empresas que han sufrido y que han tenido que emitir gran parte de sus acciones diluyendo a los demás accionistas. También se nos aconseja que dejemos aparte aquello macroeconómico, que son factores y variables sobre los cuales no tenemos el control y que son importantes pero son inevitables, como el tipo de cambio del dólar, la decisión de tipos de interés o la evolución global de los mercados financieros, etc. Por último, tenemos los principios para encontrar multibaggers. Vamos a hacer un pequeño esquema para que nos queden claras las principales ideas. Punto número 1: crecimiento y más crecimiento. Hay que fijarse tanto en el crecimiento de las ventas como en el crecimiento de los beneficios por acción, ya que si una empresa diluye mucho al accionista emitiendo muchas acciones, el beneficio por acción no va a crecer. Debemos buscar que el beneficio por acción crezca al mismo ritmo o incluso superior que las ventas. Número 2: múltiplos bajos. Como ya hemos dicho, debemos buscar un precio atractivo y adecuado en cuanto a la inversión. Como dice Charlie Munger, a largo plazo es difícil que una acción obtenga un rendimiento mucho mejor que el negocio en el que se basa. Si la empresa gana un 6% sobre el capital durante 40 años y usted la mantiene durante esos 40 años, no obtendrá una rentabilidad muy diferente a la del 6%, incluso si la compra originalmente con un gran descuento. Por el contrario, si una empresa gana un 18% sobre el capital durante 20 o 30 años, incluso si paga un precio que parece caro, terminará con un buen resultado. Por ello también el múltiplo PER tiene un error, y es que no tiene en cuenta el crecimiento de los beneficios de esa compañía. No es lo mismo pagar un múltiplo PER de 20 por una compañía que crece sus beneficios al 10% que pagar un múltiplo PER de 20 por una compañía que crece sus beneficios al 20%. Obviamente la segunda opción es mejor. Por ello tenemos el PEG
ratio, que básicamente es el ratio PER partido por la media de los últimos años del crecimiento del beneficio por acción. Y el PER normalmente no hay una norma establecida, pero no debe ser mucho mayor que 1. Por ejemplo, en un crecimiento de beneficio por acción de 20%, se puede pagar un PER de 20 para que ese múltiplo sea de 1. Después tenemos los modes, que es algo que ya hemos comentado, las ventajas competitivas. Después, en el número 4 tenemos compañías de tamaño pequeño, small caps o micro caps, que tienen más tamaño para crecer. Y el libro muestra dos características claves, que son 1, las ventas de 170 millones y market cap menor a 1 billón. 5, como ya hemos dicho, empresas con un buen equipo gestor que tenga skin in the game y que sea capaz de asignar bien el capital. Y número 6, no vender nunca o casi nunca. Esto es algo que viene por parte de Philip Fisher, uno de los mentores de Warren Buffett, el cual decía: si el trabajo se ha hecho correctamente cuando se compra una acción ordinaria, el momento de venderla es casi nunca, ya que si tenemos convicción en ella y lo va a hacer bien en el largo plazo, esa empresa va a tener un efecto de interés compuesto que hemos comentado antes, que va a crear una bola de nieve cada vez más grande y vamos a tener cada vez mejores resultados, más agresivos y más potentes. También da las siguientes razones cuando sí debemos vender una acción. Hemos cometido un error, ha cambiado significativamente el background de la empresa. 2, la acción ya no cumple con nuestro criterio de inversión. O 3, queremos cambiar para adquirir una empresa mejor, es decir, existe un coste de oportunidad al no poder invertir en otra compañía que tiene más potencial. Y después también nos dice que no vendamos por razones ajenas a nuestro criterio de inversión, como es el precio muy alto, obtener ganancias para compensar otras pérdidas a efectos fiscales, el precio de la acción no se mueve cuando otras sí lo hacen y cuando se produce un stop loss. Por último, os dejo con esta frase muy importante: si está buscando un 100 bagger, debe aprender a sentarse sobre su trasero. Compre bien y siéntese tranquilo. Espero que te haya gustado y servido este vídeo. Recuerda que te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de más de 27.000 inversores particulares. Te dejo este vídeo a continuación que te puede interesar y recuerda siempre invertir con cabeza.